Yo procuro, al hacer un vestuario, elegir los colores por el significado que tienen, el significado psicológico, además del otro muy interesante que tienen en sí. Me decidí por el vestido rojo, porque psicológicamente ella me recordaba la sangre, violencia y revolución, y veía a María Antonieta con la cabeza cortada. Y esa fue la decisión que tomé. Decidí que en la corte de María Antonieta todos fueran como fantasmas que estaban desapareciendo, un mundo que estaba al borde de la desaparición. Y por tanto los colores de María Antonieta y su corte son plateados, grises y colores muy pálidos. También quería que ella destacara visualmente, pareciera muy delicada, algo fantasmal, casi una sombra. Y aparte del hecho de que resultara bella e interesante, con su pelo blanco y sus pelucas blancas, también me pareció una buena combinación. María Antonieta, en la mayoría de los cuadros que conocemos de ella, tiene el pelo de un rojo muy oscuro en realidad, pero no quería usar esos colores para ella en la película, excepto en 2 escenas invernales en que resultaba muy correcto usar esos tonos oscuros aterciopelados. Una de las escenas es cuando conoce a Jean en el patio de la Bastilla. Está nevando y es de noche. Así que ella tiene que salir de entre las sombras y aparecer. Me pareció bien que llevara un traje de terciopelo azul marino. Iba con un velo porque quería hacerla salir de la noche, casi de la nada. How could you believe that I would choose you to act as my emissary? You to whom I have not addressed a word in nearly 10 years. Do you not remember, Your Majesty? Mi coordinadora y pintora ha sido una artista que hace reproducciones históricas y sabe usar los pigmentos y los barnices adecuados a la época. Ha pintado a una chica muy bella. Tardó mucho tiempo en hacerlo. Casi apuró hasta el último momento, pero lo ha hecho con mucho cuidado y ha quedado muy bien. Nos planteamos hacerlo digitalmente y ese tipo de historia con gente de París, pero estoy muy contento de haberlo hecho así, de incluir un cuadro y usar lo auténtico. Para empezar, quería que el collar llamara la atención. Personalmente no me gustan demasiado los collares y además tampoco quería sacar a María Antonieta cubierta de diamantes y joyas porque, si no, habría comprado ese collar tan horrible. Pero el collar que tenemos en la película no es especialmente delicado, es una pieza aparatosa y por tanto tienes que ser un poco hortera para poder ponerte ese collar en serio. El collar que usamos en la película es una versión más refinada que he diseñado yo misma con la ayuda de Aspris. Pero literalmente hemos cogido el original, lo hemos estudiado y hemos repetido la misma pauta, pero de forma mucho más delicada. No podíamos apartarnos mucho del original. El cardenal era un hombre muy sociable, un cortesano en realidad. No era un hombre eclesiástico como podemos pensar hoy en día. Su vestuario ha sido uno de los más caros porque ese tipo de seda es tremendamente cara y la cantidad de material también. Este vestuario se hizo con mucha corrección, como se hacía en aquel entonces. He querido usar el rojo en algunas escenas del cardenal porque, aparte de que tenga que ir de rojo en algunas escenas, una vez más, el rojo es el color de la sangre y él finalmente ayuda a derrocar a la monarquía.
El castillo de Rohan se ha usado en muchos rodajes, aunque es una propiedad privada. Visita mi canal. Se usa para el turismo y en el cine. Es magnífico. Su edificación fue la que inspiró a Luis XIV para construir Versalles. La historia que hay detrás es que el rey llegó justo cuando iban a inaugurar el castillo, y el dueño había organizado una fiesta increíble y lujosa para enseñárselo, que duraba una semana. Durante el periodo en que el rey gobernó, le mandó a la cárcel para el resto de su vida por haber dilapidado el dinero del país en este sitio, que fue la vergüenza del propio Luis XIV. Y luego el rey contrató al mismo arquitecto y diseñador de jardines para construir Versalles. No supimos que podíamos rodar en Versalles hasta muy tarde, creo recordar. Pedimos permiso para rodar en Versalles y durante el rodaje seguía habiendo restricciones políticas con el palacio. Y en teoría solo se podía rodar un día a la semana, pero no estaba claro si iba a ser suficiente con un día. La sala de los espejos es una de mis secuencias preferidas. Logramos un ambiente precioso. Los actores y el entorno eran absolutamente sublimes. También teníamos a Hilary Swank como Jeanne y Adrian Brody como Nicolás. Hilary estaba realmente elegante y hermosa. Me gustaría que hubieran dejado la escena completa. Por motivos de duración o lo que sea, decidieron cortar una buena parte, pero a mí me parecía genial que Jeanne, Hilary y Adrian Brody, Nicolás, estuvieran en la escena porque representaba el epítome de su éxito, estar ahí, en la sala de los espejos, que era una sala larga y fantástica, completamente cubierta de espejos, y la figuración estaba muy, muy hermosa. Supongo que si lo pienso, mi verdadera preocupación era reflejar la verdadera riqueza de la corte real. Y creo que en eso hemos fallado hasta cierto punto. Se puede hacer tanto con la corte de esa época, con la profundidad de imagen, con los cortesanos, sin hacer una película de 100 millones de dólares. Pero en Versalles y en estos sitios no puedes rodar el tiempo suficiente para mostrarlo. Creo que es un problema, porque hay una expectación en cuanto a la imagen de esos sitios. Y creo que en nuestra película nos quedamos cortos, porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo realmente. Cuando estás en la sala de los espejos de Versalles y tienes 150 extras, es realmente difícil lograr comunicar la idea de cómo era aquello. Me encanta vestir a la figuración, a los extras. Si cuidas su imagen y notan que te importa su aspecto, suelen comportarse de forma impecable y muy a menudo te sorprenden. De vez en cuando tienes que ir y decirles, no puedes sentarte así, o no puedes estar de pie así, tienes que moverte así. Sí, por supuesto, tienes que ayudarles, pero casi siempre, sobre todo en Checoslovaquia, tuvimos unos extras fantásticos. Si los tratabas bien, te obedecían totalmente. Decías, no debes hacer eso, no debes hacer lo otro. Y hacían caso, porque sabían que era por su propio bien, y se lo decíamos bien. En Francia también tuvimos unos extras maravillosos que quizás sabían mucho más sobre cómo estar en la sala de espejos, porque al fin y al cabo es su propia historia. Nosotros hacíamos nuestra ronda para asegurarnos de que todos estaban bien, en la postura adecuada. Mi primer ayudante siempre pregunta si determinadas personas deben estar en primer plano y otras en segundo. De vez en cuando las personas a las que has puesto en segundo plano se escapan y se ponen delante otra vez. Este tipo de cosas pasan en todas las películas. Dices, mierda, no quiero que tal y cual se pongan delante. Por eso quiero que todos tengan buen aspecto, en la medida de lo posible. Una de mis secuencias favoritas es cuando Jeanne sale del Petit Trianon
Y pasa por una pequeña plaza, que era una preciosidad. Sí, se supone que hay una tropa de artistas callejeros empobrecidos. Construimos un escenario muy bonito encima de una carreta, en una plaza de la ciudad que me gustaba mucho. Montamos una escena con artistas callejeros y hasta teníamos un oso. El oso tenía su sitio. Creo que hubo que moverlo porque intentaba atacar a los peatones. Pero superpusimos varias capas de lienzo para hacer un escenario diminuto. Y lo pintamos todo como una imitación de Versalles. Todo tenía evidentes connotaciones sexuales, porque supuestamente tenía que representar la forma en que veían a María Antonieta entonces. Cantaban canciones y coplas sobre su vida amorosa, su lesbianismo, incesto y todos los escándalos de los que se le acusaba. La falsa María Antonieta lleva zancos y de debajo de un vestido enorme salen dos hombres maquillados que le están lamiendo la entrepierna y ese tipo de cosas. Yo quería que eso fuera evidente. Tenía que ser bastante vulgar, al estilo del siglo XVIII. Y eso estaba en contraste con el comportamiento tan noble, elegante y chic que estaba teniendo María Antonieta solo unos minutos antes. Rodamos unas imágenes y unos planos medios muy buenos. Y era una de las pocas oportunidades de mostrar la vida callejera, pero por desgracia al final dejaron solo unos primeros planos y ahí se quedó. Creo que fue una de las escenas desperdiciadas de la película. La parte más gratificante para mí de todo esto es cuando el director está contento. Y he tenido una buena relación con los actores. Cuando los actores también están muy contentos con lo que hemos hecho. Lo mejor en una película después de trabajar todos juntos es que se estrene y a la gente le guste y quede para la eternidad. I related to the humor in it, which not a lot of people saw. I always saw humor in this movie, and other people didn't really see it. And I think now they will see it, you know, when it's finished. It was very sexy, I thought. It was smart, incredibly romantic, and a saga. It's a big movie. It's a big saga, and I love that. It just had everything, you know. It had the possibility of, you know, Billy Wilder said, we all want the same thing. We want to make them laugh and make them cry. And I think this movie kind of has those two things going. What we're seeing is Marie Antoinette and Louis are completely out of touch with the way the people are thinking and feeling and what they're thinking and feeling. And the House Minister, played by Brian Cox, knows what's going on, but is afraid to tell them for fear that they can't really deal with it. So, and they're not, you know, I think that the thing that you realize when you study all this is that they weren't bad people. They really weren't. They were just out of touch. And I think, in fact, Louis was a good guy. And I think Marie Antoinette, as history is now bearing out, was not a bad person. She was maybe a bit frivolous, but she certainly didn't, you know, deserve to have her head chopped off, you know, which is, it's pretty brutal, you know, when you think of what happened. I liked Hillary a lot. She said something to me in the meeting where she said, you know, for me, this movie is summed up in this one line that Jean says to Rateau in the jail cell, which is, you know, I love you, Rateau, that should have been enough. And for me, that also was what the movie was about. That she, too late, realized that the love of her life she had let go because she had this obsession about, you know, retaining her family. And to me, and she was the only person who ever brought that line up. And I just knew I had a connection with her. Jolie's a pretty well-known actress, and she came in and she said, I want to read this for you. I want to read for you because I don't want you to be surprised at what I do. You know, so if you don't like what I'm doing, then at least you'll know and you won't hire me, and if you do, maybe you will hire me. And so she read it, and I love what she did with it, and again, she was so certain. She said, I know how to do this role. I know I can do this. This is right for me. I am the person to play this. And
I liked her so much. I talked to Jim Brooks, who worked with her on I'll Do Anything, and he raved about her, and I just felt, you know, I just liked her so much, and I thought she was right for the part. The real necklace was destroyed, you know, that was broken apart and sold in pieces. But there are replicas of it, and that we saw, and it's quite, by today's standards, pretty hideous, you know, and so we redesigned the necklace. Milena and Alex kind of came up with a design for the necklace that kind of hopefully will give audiences today the same feeling the original necklace gave the people who were involved in the affair, because, you know, it was a phenomenal piece of work. Well, there's a book about him, just him, and describes his tricks and so forth. But I think in contemporary times, we're so used to magic in form of movies and special effects and all sorts of things. His tricks seem very primitive, very simple, but apparently they impressed people. But he used to do pretty basic, you know, pulling rabbits out of a hat type stuff. It's one of the most beautiful cities I've ever seen. And I'm sure one of the reasons that it's used by so many movies nowadays is that it has so many different looks. There'll be a street that looks like Italy, and then another street that looks like Paris, and then practically anywhere in Europe you can think of. You can find in Prague. And the people are nice, and the, you know, wonderful food, and I think it's really a find. When I left there last time, I felt sad. I thought, if I was younger and I was looking for a place to live, I'd go to Prague. It's amazing that this belongs to one person. I mean, even now, in those days it did, but this place, I understand, was here before Versailles was built. And I guess everybody knows the story that I think the king came here and said, why does he have a house nicer than mine? And then came Versailles. A very powerful figure in that he was the cardinal of all France. He was a prince, he was a member of the aristocracy. He was not necessarily a religious man. I mean, you kind of bought into the church at the time. He was incredibly ambitious. He wanted to follow in the footsteps of Richelieu and become the prime minister as well as the cardinal. And that, in a way, led to his led to his downfall. Well, he was seduced by the notion that she had a way into Marie Antoinette, which is what he was desperate to have. And you know, initially he was seduced by her, a very attractive young woman, and you see him in other instances in the film where he's with different women, mostly young women. So for him, initially it was part of a pattern that he pursued. And then, of course, the way into Marie Antoinette was what he really wanted. Where my house, quite. I mean, it's one of the. Sounds very pretentious, but it's one of the privileges of being an actor that you get. You know, you get to these places for free, and you get to go places where ordinarily you wouldn't be able to enter. And this is, you can enter this place, but it's. You know, you wouldn't get to be in a field for a day or two. It's great. Ultimately, what you have to perform is the script, and there's only, you know, you don't want to take anything for granted. And if you do so much reading, or too much reading, that there's the danger that you'll assume the audience has that knowledge as well, which they don't have. I mean, all they're going to see is this story as it unfolds.
That's a long way of saying that I just want to do the script, I suppose. You also find that the more research you do, it usually comes into play when the film is made. And you have to do endless interviews where people say, tell me about your character and about the history of the film. And you go, oh, well, you see, I've read all the books, so I know. But while you're making it, you don't need it. It's because it transcends an era, and it hits on issues that we deal with now. And obviously, love is an issue that will forever, and as long as human beings are on this earth, will be an issue that we deal with. And so that's why that stood out most in me. I think that I'm just drawn to, when I watch a movie, I always see the love in them, because I think everything stems out of love. But I think what was happening to this girl in general was that she was trying to right a wrong, an injustice that had occurred to her and her family. And in doing so, she met with someone, just happened to meet someone who wanted to help her in her process. And as they were trying to right this injustice, they started falling in love. And I don't think she really realized that until it was too late. And to me, that's something that happens all the time. They had to raise themselves, and they were very independent for that reason. And anything that was happening in their lives was because of what they were doing for themselves. And I think that when they meet, they see that in one another. And I think that draws them closer because they've both had such hardship in that area, and they can see that in one another. And I think it takes a person like that to see that in another person. And I think when they see each other, and they start talking, it's instant. They see that pain that goes very deep within one another,